Todo niño sueña con grandes aventuras. Tú y yo también teníamos sueños. ¿Recuerdas tus sueños? Piensa eso que anhelabas cuando eras niño. Pero en algún momento, los sueños mueren. Nos conformamos con menos. Perdemos la visión y levantamos muros entre nosotros. Bienvenido al mundo real, nos dicen algunos. Deja de soñar. Pero fuiste creado para más. Tú eres un hijo de Dios. Fuiste creado para una vida extraordinaria. Una vida como la de Jesús. Fuiste hecho para cambiar al mundo. Fuiste creado para una vida extrema. Llena de compasión. Saturada con el amor de Dios. Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros. Él se involucró directamente con el dolor del mundo. También así debemos hacer tú y yo. Jesús se interesa por el quebrantado, por el enfermo, por el pobre, y nosotros también podemos hacerlo. Jesús vino para ayudar emocionalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente, y también es nuestro deber hacerlo. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a soñar de nuevo? ¿Estás dispuesto a cambiar al mundo? Bienvenido a Iglesia Camino, una iglesia relevante e influyente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este tercer episodio de Liderazgo Transformacional. Hemos visto 2 episodios. En el episodio 1 veíamos cómo un líder recibe una visión de Dios y comienza a planear cómo ejecutarla. Ve esa visión y ese plan estratégico que genera Nehemías. En el capítulo 2 veíamos cómo comienza la ejecución. Cómo esa ejecución no solo es como una manera de ir a accionar, sino estar orando y accionando, confiando en lo que Dios ya ha dicho. Y en el capítulo 3 hoy vamos a ver cómo la restauración no es tarea de una sola persona, sino que cada uno haciendo lo suyo, siendo responsable con lo que tiene que hacer, comenzamos a entender que Dios genera una transformación. Me explico. La palabra responsable significa responder. Tener la capacidad de responder es lo que nos hace responsables. Una persona que tiene un hijo y tiene la capacidad de responder por él, entonces trabaja y sostiene su casa. Un líder que es responsable con los dones, talentos y capacidades que Dios les dio, tiene la capacidad de responder a Dios de acuerdo al llamado y a lo que Dios le ha mandado hacer. Muchas veces tenemos ese problema, no entendemos que ser responsable es responder por otros, responder por nuestros actos y responder por la tarea que Dios nos ha asignado. Hay una frase con la que quiero comenzar antes de entrar al texto, y es que la restauración del testimonio de Dios en un mundo en ruinas, como vemos que estaba Jerusalén, se logra cuando el pueblo redimido, el pueblo que Dios ha rescatado, el pueblo que Dios ha traído nuevamente a él, unido, se entrega y de una manera diversa, o sea, con cada uno lo que tiene que hacer, asume la responsabilidad personal de cerrar esa brecha. Esa brecha que tenemos delante, esa dificultad que vemos que hoy está delante, la podemos cerrar cuando juntos cada uno hace lo suyo. Eso se llama sinergia. Esto me encanta porque este capítulo de Nehemías, este capítulo 3, muchas personas lo obvian, lo minimizan. Pero wow, yo saco un montón de enseñanzas de ahí, porque a veces se nos olvida que en esas cosas simples, en esas cosas rutinarias podemos ver la excelencia. En este capítulo de Nehemías vamos a ver muchas cosas importantes, pero sobre todo vamos a entender una estrategia para delegar y facultar. Una estrategia para entender y seleccionar un equipo. Una estrategia en la que Nehemías no solo reconoce al equipo, sino que asigna responsabilidades al equipo y asume el reto de dirigir un equipo diverso. Un equipo con temperamentos diferentes, con profesiones diferentes, con situaciones y personas diferentes. A veces nosotros queremos que todos piensen como nosotros y si no, no los podemos liderar. Y ahí tenemos un grave problema, porque el verdadero líder es aquel que tiene la capacidad de potencializar las cosas buenas de otros y ayudarles a mejorar, o por lo menos ayudarles a ver lo que ellos tienen que decidir cambiar. Muchas veces nosotros perdemos de vista eso porque se nos olvida que Nehemías nos va a mostrar y nos ha ido mostrando como una visión, un plan y una ejecución comienza a darle la gloria a Dios. A veces se nos olvida y queremos ser como
simplemente reactivos, pero el liderazgo va más allá. El liderazgo va más allá solo de la planeación, va más allá solo de la visión, va más allá solo de tener una relación y una comunión con Dios. Todo esto tiene que verse reflejado en una ejecución, en la elaboración de un equipo y en cómo construimos esa transformación que Dios quiere que hagamos. Dios nos reconstruye a través de una persona, y eso quiero que lo entendamos. Ni siquiera Jesús, siendo todopoderoso, el todopoderoso Hijo de Dios, el soberano del universo, el Dios soberano, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, la misma esencia, la misma imagen de Dios, ni siquiera él anduvo solo. Armó un equipo antes de comenzar su ministerio, armó un combo de personas completamente diferentes. Imagínense, ahí tenía un Pedro que era completamente colérico, tenía un Juan que era un poquito como más flemático, tenía... Bueno, era como sanguíneo también, no sé, ahí podemos mirar los temperamentos en cada uno de estos apóstoles, cada uno de estos personajes de acuerdo a lo que vemos y la Biblia nos permite ver, pero lo cierto es que eran diversos, o sea, tenían imperialistas como el señor Mateo que cobraba impuestos para Roma, pero también tenías patriotas o esos defensores de la patria como era el señor Zaqueo, que era una persona como muy... íntegra cuando toma la decisión de cambiar su vida y entonces dice ahora voy a hacerlo así, pero lo hace confiando en Dios. O sea, lo que quiero que nos demos cuenta es que vemos estos seguidores de Jesús que eran tan diferentes y tan no calificados para ser los futuros apóstoles, sino más bien deberían ser aquellos que trabajaran en cómo construir su propio liderazgo primero. Pero Jesús dice, no, venga, acompáñeme, caminemos juntos y va aprendiendo, caminemos juntos y va construyendo, caminemos juntos y entonces usted va a poder crecer y construir una vida que forme y que refleje a Cristo. Dios no reconstruye a través de una persona, sino a través de un pueblo comprometido. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que entender. Cada uno tiene una ficha, cada uno es una ficha importante. Dios no va a reconstruir a través de un super líder que va a venir a hacer todo. No, Dios siempre nos construye equipos para formar, para forjar tareas. Así que no se preocupe si usted no ha comenzado la obra. Preocúpese más bien o ocúpese más bien de buscar desarrollar su habilidad para poder ser parte de un equipo. Porque Dios no llamó llaneros solitarios en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia. Así que leamos el texto y miremos todo esto que vamos a aprender hoy. 4 puntos muy poderosos que podemos sacar de este capítulo 3 de Nehemías. Así que acompáñenme a leer, por favor. Dice, el sumo sacerdote Eliasib, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron la puerta de las ovejas. Le colocaron las hojas de la puerta y la consagraron. El tramo que reconstruyeron iba desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo siguiente lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo de al lado lo reconstruyeron Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena reconstruyeron la puerta de los pescados. Le sentaron las bases y colocaron las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. Meremot, hijo de Urías, reconstruyó la siguiente parte de la muralla. Junto a ellos trabajaron Mesulán, hijo de Berequías, y nieto de Mesesabel. El tramo siguiente a ese lo reconstruyó Sadoc, hijo de Bana. Los hombres de Tecoa reconstruyeron las siguientes partes. La siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. Ojo con ese dato, ¿no? Jodayá, hijo de Pasehat y Mesulán, hijo de Besobías, reconstruyeron la puerta antigua. Le sentaron las bases y le colocaron las hojas a la puerta, los cerrojos y las rejas. Melatías de Gabaón y Yadón, Meronot, repararon la parte siguiente de la muralla y con la ayuda de los hombres de Gabaón y Mispa, que eran de la sede del gobernador de la región del occidente del río Éufrates, Uziel, hijo de Hananías, uno de los orfebres, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla. A su lado trabajaron Jonanías, el fabricante de perfumes. Entre ambos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha.
Refaías, hijo de Hur, que era el alcalde de medio distrito de Jerusalén, trabajó junto a los otros para construir la siguiente parte de la muralla. Jedaías, hijo de Harumaf, reconstruyó el siguiente tramo, que quedaba justo frente a su casa. La sección siguiente la reconstruyeron Hatús, hijo de Jababrias, Malquías, hijo de Jarín, y Zabud, hijo de Pahat Moab, reconstruyeron los siguientes parte hasta la torre de los hornos. Salum, hijo de Jalojés, que era alcalde de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó la siguiente parte de la muralla con sus hijas. Hanún y los habitantes de Sonoá reconstruyeron la puerta del valle, la repararon y le colocaron las hojas de la puerta. Los cerrojos de las rejas también edificaron 500 metros. La muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet Jaquerén, reconstruyó la puerta del basurero y le colocó puertas, cerrojos y rejas. Salún, hijo de Col-José, gobernador del distrito de Nispa, reconstruyó la puerta de la fuente y le colocó techo, las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. También reconstruyó la muralla del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que van a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de una mitad del distrito de Betsur, reconstruyó la parte alta del siguiente tramo de la muralla, hasta la parte que está frente a la tumba de David. Su trabajo llegó hasta la laguna artificial y hasta la casa de los héroes. El tramo siguiente lo reconstruyeron los levitas bajo la dirección de Rehut, hijo de Navid. Al lado estaban trabajando Sabaías, gobernador de la mitad del distrito de Kelab. Él ayudaba a nombre de su distrito. Sus colegas también ayudaron. En la siguiente parte de la muralla, Bayai, hijo de la Jeanat, gobernador de la otra mitad del distrito de Keilat. Luego, Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Nispa, reconstruyeron otra parte de la muralla desde el depósito de las armas hasta la esquina de la muralla. El tramo que va desde esa esquina hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib lo reconstruyó Baruch, hijo de Sabai. Y acá cuidado, márquelo con rojo porque viene algo importante. Quien trabajó con mucho entusiasmo en ello. Merenot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó el tramo que va a lo largo de todo el terreno de la casa de Eliasib. Después de él, los sacerdotes que vivían en el sector hicieron reparaciones en la muralla. Benjamín y Hasub reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba frente a sus casas. Azarías, hijo de Meseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo de la muralla que quedaba junto a su casa. Binui, hijo de Enadad, reconstruyó el tramo de la muralla que va desde la casa de Azarías hasta el refuerzo de la muralla y la esquina. Enseguida, Palat, hijo de Usaí, reconstruyó el tramo que queda frente al ángulo de la muralla y de la torre alta que sobresale del palacio real. Cerca del patio de la guardia real, el tramo siguiente lo reconstruyó Pedaías, hijo de Paros. Los sirvientes del templo que vivían en Ofel hicieron reparaciones en el lado oriente de la puerta de las aguas. En la torre cercana, los de Tecoa reconstruyeron el resto de esa sección desde la gran torre hasta la muralla del Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba frente a sus casas en la parte de arriba de la puerta de los caballos. El tramo contiguo a ellos lo reconstruyeron Sadoc, hijo de Nimer, y la parte que quedaba frente a su casa. Luego, Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, reconstruyó la siguiente parte. Después de él, Hananías, hijo de Selemaías y Hanún, el sexto hijo de Lafab,
reconstruyeron el resto de esa parte de la muralla. Mesulán, hijo de Beraquías, reconstruyó el tramo contiguo que quedaba frente a su casa. Malquías, uno de los orfebres, reconstruyó la siguiente parte de la muralla, desde la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta el puesto de vigilancia sobre la esquina de la muralla. Los orfebres y los comerciantes reconstruyeron la sección de la muralla que va desde el puesto de vigilancia hasta la puerta de las ovejas. Tremenda lectura, ¿no? Varias recomendaciones. La primera, si va a elegir nombre para su hijo, por favor, no use este capítulo, sería una maldad. La segunda, qué interesante ver cómo Dios no se olvida de ninguno de esos hombres que trabajó, de sus hijos, de su trabajo, de sus hijas incluso. Pero también vemos ahí cómo diferentes profesiones salieron de su zona de confort para servir. Porque, ojo, y aquí hay un punto importante, nunca Dios lo va a llamar a usted a servir desde su comodidad. Dios siempre nos va a llevar a hacer ajustes en nuestra vida para poder alinearnos a la voluntad de Dios. Pero me encanta, y analicemos esto antes de entrar en materia en los puntos del GPS. El versículo 1 dice que el sumo sacerdote junto con los demás sacerdotes y sus hermanos reconstruyeron la puerta de las ovejas e hicieron una consagración, una adoración a Dios. Y en el último versículo, en el versículo 32, dice que llegó desde el puerto de vigilancia hasta la puerta de las ovejas. O sea, hicieron todo el círculo completo, completaron la muralla, comenzaron en la puerta de las ovejas, comenzaron con adoración, todos hicieron lo que tenían que hacer, cada uno asumió su responsabilidad, cada tribu, solo hubo unos, los líderes, ¿no? Que ya lo vamos a analizar, pero de resto todos participaron en lo que pudieron participar frente a su propia casa, su propia responsabilidad, y llegaron nuevamente a la muralla. O sea, hicieron todo el círculo y cerraron. De la puerta de las ovejas a la puerta de las ovejas. Esto es muy poderoso. Un pueblo que comienza y termina la tarea, que cada uno asume la responsabilidad y en 52 días levantan una muralla que llevaba más de 70 años caída. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, después de toda esta lectura, vamos a analizar los siguientes 4 puntos que creemos están allí. El primer punto es que el servicio es una cuestión de altar, es una cuestión de adoración. Los primeros en decir aquí estamos fueron los sacerdotes, en reconstruir unas puertas, que son las puertas de las ovejas, por donde iban a entrar las ovejas, y esto tiene mucho sentido. Y aparte, hicieron una consagración, adoraron a Dios y alabaron a Dios. Esto es muy interesante. Lo siguiente es que entre el versículo 2 y el versículo 12 podemos ver que todos tienen su parte. Cada uno tenía su parte, cada uno hizo enfrente de su casa, cada uno hizo lo que podía, cada uno hizo muchas veces más de lo que sabía, pero lo hizo con excelencia, dio su 100%. Punto número 3, algunos se comprometen, otros no. Ya lo vimos en el versículo 5, que los líderes de Tecoa no quisieron. Más adelante vamos a saber quiénes son esos líderes, pero lo cierto es que no quisieron ayudar. Y el punto número 4, Dios usa personas comunes que sirven fuera de lo común. Eso lo vemos en el versículo 20 cuando dice que este señor Baruch, creo que se llama, a ver, yo miro, Baruch, sí, trabajó con mucho entusiasmo, lleno de Dios, trabajó enfocado y entusiasmado. Eso en el versículo 20. Pero esto nos lleva a entender que el punto número 1, el liderazgo o el servicio, porque recuerden que liderar es servir, lideramos sirviendo, Jesús nos mostró su liderazgo sirviendo a otros, o sea que ese liderazgo, ese servicio, es una cuestión de adoración. Yo sirvo a mis hermanos porque adoro a Dios, porque no me creo más que nadie, porque no me creo víctima, entonces ya estoy sano, pero tampoco me creo que soy jefe, entonces soy humilde. Y en ese intermedio puedo servir, puedo poder adorar a Dios y adorar a Dios sirviendo a mis hermanos. Interesante algo, y ahí es donde usted y yo como líderes tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque esta es una tentación que suele pasar mucho en los líderes, en los que tenemos esas habilidades de liderazgo o las estamos desarrollando, y es que se nos olvida que no debemos edificar para nuestra propia fama, para nuestra propia gloria. El importante no es usted, el importante no soy yo. Debemos consagrar nuestro trabajo a Dios, como hicieron estos sacerdotes. Debemos no solo estar moviendo una piedra de un lugar a otro, no solamente estar accionando, no solamente estar haciendo, reaccionando. Trabajemos aquí, trabajemos allá, hagamos esto, hagamos lo otro, movamos. No, calmado. Todo eso deberíamos es consagrarlo a Dios. ¿Es para la gloria de Dios o para mi gloria? ¿Es para mi fama o para la fama de Dios? ¿Es para dar a conocer a Cristo o para darme a conocer a mí? Cuando yo diferencio esas dos y me enfoco en el altar a Dios, en glorificar a Dios, entonces Dios se va a glorificar en lo que hacemos. El orfebre deja el oro para cargar una piedra por amor al templo, por amor a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo!
O sea, usted cree, el orfebre normalmente sus manos son delicadas, no es un artesano, trabaja con oro y el oro es muy valioso, pero él deja eso, se ensucia las manos, toma piedras para ir a hacer la voluntad de Dios. Sale de su zona de confort. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está con esa idea? Eso nos lleva al segundo punto, y es que todos tienen una parte. Del versículo 3, del 1 al 12, vemos que desde los sacerdotes hasta los orfebres, los gobernantes, sus hijas, sus hijos, los que servían, el perfumero, todos tenían una parte, todos tenían algo que hacer, así como vemos acá, mire, cada uno está ayudando a otro, cada uno está construyendo lo suyo. El asunto es que a veces decimos, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé, yo estoy tan lejos de poder hacer la voluntad de Dios, no, pastor, es que yo no sirvo, yo no puedo. Y si se dan cuenta cómo la perspectiva cambia, miren allá en la imagen cómo me veo más pequeñito. No, yo no soy capaz, pastor, no, yo no puedo. Pero cuando confiamos en lo que Dios nos ha llamado, cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, cuando comenzamos a acercarnos a Dios, comenzamos a ver las proporciones que Dios quiere que veamos. Comenzamos a ser las personas que Dios dice que somos y no las que creemos que somos o que otro nos dijo que éramos. Hay algo interesante aquí que analizar, y es que en Jerusalén estaba destruida, pero cada familia reconstruye su sección del muro. O sea, no es que este le reconstruyó al otro, no, cada uno hizo responsable de su tarea. Hay sacerdotes, hay comerciantes, hay líderes, hay perfumeros, hay orfebres, hay hombres, hay mujeres. En una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, vemos como el alcalde de la mitad de Jerusalén coge a sus hijas y dice, vamos a reconstruir. Y sus hijas se ponen manos a la obra y sirven. Y eso sí que es una gran verdad. No hay una cosa más poderosa que cuando hombres y mujeres se complementan para cumplir el propósito de Dios. Me encanta que las mujeres son parte muy importante de cualquier ministerio, incluso del ministerio de Jesús. Vemos que había mujeres que eran las que ofrendaban, las que daban dinero para el ministerio de Jesús. Eso lo vemos en Lucas. O sea que incluso vemos a mujeres también sirviendo en el ministerio de Jesús, lavándole los pies, atendiéndolo a él y a sus discípulos. O sea, vemos a mujeres todo el tiempo sirviendo. Vemos a Priscila enseñando con Aquila, su esposo, enseñando a Apolos. Pablo mismo dice que esas mujeres, y menciona varias mujeres que fueron verdaderas compañeras en la fe, que le ayudaron a plantar iglesias. Él habla de mujeres que fueron como Febe, que fueron mujeres valiosas que sirvieron, que fueron líderes, que fueron diaconisas. Esos son líderes H63. O sea que vemos mujeres sirviendo en la iglesia, sí, desde Nehemías lo vemos. Pero hay roles definidos. Yo no creo que ellas hubieran cargado las mismas piedras que cargaban los hombres que habían sido del ejército o que estaban sirviendo de otra manera. Yo creo que las mujeres servían y obviamente desde lo que ellas podían hacer. Así que la obra de Dios no es una cosa para unos pocos ungidos. Es para todos. La obra de Dios, y menos dentro de la iglesia, no es para los sacerdotes santísimos, no es para los ungidísimos, no es para los que tenemos un llamado especial a las naciones, al infinito y más allá. No, claro que no. La obra de Dios es para cada uno de nosotros. Desde nuestro lugar de influencia podemos ser líderes. Por eso todos somos líderes, porque todos tenemos la capacidad de influenciar a alguien más. Recordemos que la obra de Dios avanza cuando cada persona asume su responsabilidad en lo que Dios le ha asignado. Dios no me va a demandar a mí por lo que le asignó a usted. Dios me va a demandar a mí por lo que a mí me asignó. Y a mí me asignó enseñar este curso. Entonces yo lo preparo con excelencia, trabajo, hago una guía, lo preparo para podérselo presentar a usted. Pero lo que usted haga con esta información, lo que usted haga cuando llene la guía, lo que usted haga cuando entienda el llamado que Dios le hizo y hacia dónde lo está convocando a ser líder, hacia dónde lo está convocando a servir, es su responsabilidad. Y Dios le va a demandar por eso. Porque la obra de Dios avanza cuando cada persona asume su responsabilidad, su capacidad de responder por lo que Dios le ha asignado. Vemos que los sacerdotes en el versículo 1 consagran. Vemos que hombres comunes, comerciantes, orfebres, que tenían profesiones específicas, dejan su comodidad para servir. Vemos que familias completas, el alcalde y sus hijas, sirven. Cada uno reconstruye una sección específica del muro. Inician y terminan en la puerta de las ovejas. O sea, ninguno dijo, no, pero hasta que el otro haga, yo no hago. Pero si ese no hace, yo no hago. No, se enfocó en hacer lo que cada uno debía hacer. Y recuerda esta frase es muy importante. Si quiere, escríbala por ahí en sus notas, en sus apuntes, que no se le olvide. Y es, nadie hace todo, pero todos hacen algo. Nadie hace todo, nadie es el que puede hacerlo todo. Ese perfeccionismo de, es que si yo no lo hago no queda bien, es que si a mí no me dejan no, es que si yo no dirijo no, es que si yo no estoy no. Eso se llama autosuficiencia, perfeccionismo, egocentrismo. Nadie hace todo.
Porque les decía, ni Jesús caminó solo, hizo un equipo de apóstoles y les asignó tareas y les delegó y todo lo vemos también en Jesús. Pero todos hacen algo, nadie hace todo, pero todos hacen algo. Lo que Dios lo llamó a hacer, lo que le corresponde a usted. Entonces, si usted está sobrecargado de tareas en el ministerio, es porque usted está cogiendo más de lo que Dios lo llamó. Suelte lo que no es suyo y enfóquese en hacer con excelencia lo que Dios lo llamó a hacer. Pero tiene claro que lo llamó a hacer Dios. Y esto es lo que nos lleva a la excelencia de lo improbable. Porque a veces creemos, claro, es que como ese fue y estudió teología y sabe, ese sí puede predicar así, ese sí puede hacer. Pero si analizamos lo que nos está mostrando este capítulo 3 de Nehemías, que no solamente es delegar, que no solamente es facultar, que no solamente es dejar tareas específicas, y todo eso está ahí, y es verdad. Realmente vemos la actitud de personas comunes y corrientes haciendo cosas improbables. ¿Qué probabilidad tenían el orfebre de ser un buen constructor? ¿O el perfumero de ser un buen constructor? ¿O los gobernantes de ser buenos constructores? Muy pocas. Es más, me encanta que hay una parte en que dicen que tal persona, a tal equipo de levitas los dirigió tal persona. O sea que vemos también que no solo Nehemías era el líder, sino que dentro de los mismos líderes habían líderes que dirigían a otros líderes. Me encanta eso. Ese es el sistema que Jesús se inventó. Eso es lo que realmente funciona. No un líder absoluto, sino cada uno haciendo lo que sabe, reconociendo sus limitaciones y dejándose mentorear. Por eso es que en este curso usted va a tener un mentor y va a tener que rendir cuentas a ese mentor. Porque ahí vemos cómo eso es lo que pasa. Porque el problema es que muchas veces nos escondemos detrás de decir, es que como yo no soy pastor, es que yo no sé teología, es que yo no estudié. ¿Usted que sí sabe de eso? ¿Usted que sí puede? No, un momento. Si usted es hijo de Dios, tiene una sección del muro asignada, punto. Pedro lo dice en las cartas de Pedro, dice que somos como piedras vivas para la construcción de ese nuevo templo. O sea, si usted es hijo de Dios, tiene una tarea asignada específica que solo usted tiene que cumplir. No se diga mentiras, esa es la realidad. Ahora, esto nos confronta. Yo sé que es confrontante porque nos confronta con la pasividad. Con esa pasividad espiritual, porque recuerde que la paciencia es diferente a pasividad. La paciencia es esperar sin desesperar, pero estar haciendo lo que puedo y lo que puedo estar haciendo en ese momento. Pero la pasividad es ser negligente, es no hacer lo que puedo hacer por estar quejándome de lo que no tengo. Y hay mucha pasividad espiritual en las iglesias hoy. Muchos dicen, eso no es para mí, yo no sé hacer eso. Otros lo harán mejor que yo. Yo me siento insuficiente, yo me soy capaz, y ese sentido de inferioridad se vuelve el escondite para la negligencia. Pero la pasividad también es desobediencia a Dios, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. La pasividad, claro que es desobediencia a Dios. Ahora, lo que usted sabe hacer, su profesión, si usted es abogado, doctor, odontólogo, no importa, cirujano, mire cómo cualquier profesión ahí era capaz o era suficiente para poderlo hacer. Tu profesión solamente es un andamio. Tu servicio a Dios es la construcción. Lo que sea, yo soy comunicador social de profesión. Toda la vida he podido comunicar. Dios me enseñó a hacerlo. Trabajé como gerente comercial y sé de negocios. Y todo eso que Dios me permitió aprender en mi profesión, en mi trabajo, ha sido una bendición para el ministerio, para poder hacer las cosas con excelencia, con enfoque, con planeación. Gloria a Dios por todo eso que pude aprender. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo tiene usted Dios hoy? ¿Está haciendo eso de bendición para el ministerio, para la obra de Dios, para el propósito que Dios le dio a usted? ¿O está haciendo tropiezo? Porque usted está diciendo, no, como los líderes de Tecoa. No, yo no puedo hacer eso. Recordemos que un verdadero líder transformacional, y esa también frase quiero que la escriba, un verdadero líder transformacional no hace todo. Un líder transformacional activa a otros a hacer. Eso fue lo que vimos que Nehemías hizo. Él no hace todo. Él activa a otros para que lo hagan. Él inspira, él equipa, para que todos juntos cumplan el propósito de Dios. De eso se trata el liderazgo. Ahora, nos damos cuenta que aunque el liderazgo es eso, también está la opción de que algunos se comprometen y otros no. Lo vemos en el versículo 5 con los líderes de Tecoa. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 5 dice que, para leerlo, los hombres de Tecoa reconstruyeron la siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en esa obra del Señor. O sea, no fue que no pudieron, no era que no sabían, no era que no tenían tiempo. ¿Qué fue lo que dijeron? No queremos. Y esto me acuerda de Mateo 23 y los fariseos diciendo, no queremos.
No queremos seguirte, no queremos servirte, no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios haga la nuestra. Eso más o menos fue lo que pasó con los líderes de Tecoa. Los líderes de Tecoa o los nobles de Tecoa no quisieron ayudar en la obra del Señor. No fue incapacidad, fue falta de disposición. La disposición es la capacidad que tenemos para determinar hacer algo antes de hacerlo. Tengo la disposición de hacer algo y lo voy a hacer, porque tengo la disposición. Pero aunque tenga la capacidad de hacerlo, pero si no tengo la disposición adecuada, no voy a poder hacerlo. Ahí es donde tenemos que examinar nuestros pensamientos. Porque mire cómo venimos desmontando, cómo viene desmontando las excusas, ¿no? De que no es mi profesión, de que no puedo, de que no sé, de que no soy capaz, de que no tengo tiempo. No, un momento. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer entre todos. Cada uno haga lo suyo. Nadie tiene que hacer todo, pero todos tenemos que hacer algo. Lo que pasa es que esto confronta seriamente un vicio que tenemos en este tiempo, que es la comodidad espiritual. Porque hoy en día hay personas que creen, pero no se comprometen, que escuchan, pero no aplican, que están cerca a la iglesia, pero no participan de la iglesia. Y tenemos un montón de gente que está, pero casi le falta poquito para ser cristiano, le falta poquito para ser líder. Y como que se emociona y dura 3 meses y después se derrite ese trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese problema en esta sociedad? ¿Porque no tenemos determinación? ¿Porque no hay líderes? ¿Porque no tienen la capacidad? ¿O porque simplemente no quieren salir de su zona de confort? El mayor obstáculo no es la falta de talento. Hay un montón de gente talentosa. Hay un montón de gente que sabe hacer cosas dentro de las iglesias. Hay un montón de gente que podría servirle a Dios de muchas maneras. Realmente el problema que tenemos hoy, el mayor obstáculo que hay para que la iglesia avance, para que los líderes crezcan, es la falta de disposición. Porque simplemente si no se combina con mi agenda, si no está de acuerdo a mi horario, si no me pagan, si no me sirve el tiempo, si no es como yo quiero, si no me hablan como a mí me gusta, o sea que somos usuarios de Cristo, no siervos de Cristo. Porque el usuario va a recibir un servicio, califica el servicio si le parece bueno o malo y se va. Si le parece bueno, vuelve. Si no le parece bueno, no vuelve. Qué triste, ¿no? Porque vemos que el llamado de Jesús no fue ven y úsame. No fue ven y sé usuario de Cristo. Ese no fue el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es, fue y será. Sígueme. Te haré pescador de hombre. No eres, te haré. Sígueme para que seas. Sígueme para que seas transformado. Ese es el llamado de Jesús. Y ahí es donde encontramos que necesitamos estas 3D del liderazgo. Las 3D del liderazgo que hoy les voy a enseñar, necesitamos, que fue lo que vemos en esta gente que sirvió así, que vemos en ese Baruch que sirvió con esmero, que lo hizo con excelencia. Vemos que todos estos que sirvieron, sus nombres quedaron registrados, pero yo pregunto, ¿están los nombres de los de Tecoa? Ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero todos los que sirven, sus nombres quedaron registrados. Por eso me di la tarea de leerlos, por respeto a esos hombres que Dios registró en la Biblia. Y por respeto a Dios que lo estableció en su palabra. Porque en 2 de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, incluso hay poco nombre locos. Y eso sirve para glorificar a Dios. Así que las 3D del liderazgo transformacional son disposición, disponibilidad y disciplina. A veces tenemos la disposición, pero no tenemos la disponibilidad. Y eso por falta de disciplina. A veces tenemos la disciplina, pero no tenemos la disposición. A veces tenemos la disponibilidad, tenemos el tiempo, tenemos la capacidad, pero no tenemos la disposición ni la disciplina para hacerlo. Pero cuando estas 3 convergen, cuando estas 3 se unen y hay disposición, disponibilidad y disciplina, entonces el propósito de Dios será mayor que mi comodidad. Y si el propósito de Dios es mayor que mi comodidad, yo voy a salir de mi zona de confort para desarrollar, hacer y cumplir el propósito de Dios con mi vida. Porque la Biblia dice que Dios nos ha preparado unas buenas obras para que andemos en ellas de antemano, que nos creó desde antes de la fundación del mundo, que Él dijo necesito a este para hacer esto y entonces voy a construir a esta persona para que cumpla este propósito, no al revés. El asunto es que nosotros ni tenemos la disposición ni la disponibilidad y mucho menos la disciplina. Y por eso nuestra comodidad muchas veces es mayor que el propósito de Dios en nuestra escala de valores. Mientras mi comodidad sea más importante que mi propósito, entonces Dios nunca me va a usar. Y esto nos lleva al versículo 20. Quiero que me acompañen al versículo 20 porque es muy interesante y es muy retador esto que dice este hombre.
El versículo 20 dice, aquí está, el tramo que va desde esa esquina hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote, Eliasib, lo reconstruyó Baruch, hijo de Sabai, quien trabajó con mucho entusiasmo en ello. Y es que les dije al principio que les iba a enseñar cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria. Y eso es así de sencillo como lo que dice esa diapositiva. La diferencia es lo que dice acá, lo extra. O sea, cuando yo hago algo extra, es que dejo de ser ordinario. Por eso me vuelvo extraordinario. Lo extra es lo que usted hace de más. Si usted está trabajando mientras otros están perdiendo el tiempo, usted va a tener el futuro que ellos sueñan, pero nunca van a tener. Si usted está estudiando mientras otros están descansando, usted va a tener el éxito en su profesión o en lo que usted está estudiando que no van a tener los que están descansando. Pero cuando usted lo tenga, ellos van a decir, es que es de buenas. Si usted está haciendo ejercicio mientras otros están durmiendo o comiendo, entonces usted va a tener el cuerpo que ellos sueñan, la salud que ellos desean, pero ellos van a decir, es que él es de buenas, es que él tiene una buena genética. Porque cuando hacemos algo extra a lo ordinario, nos volvemos personas extraordinarias. Pero esa diferencia solo se ve en pequeñas cosas. Cada vez que usted se levanta más temprano a hacer su devocional, cada vez que usted se levanta más temprano a hacer ejercicio, cada vez que usted hace algo extra, ese pequeño extra todos los días suma una vida extraordinaria. Porque Dios usa personas comunes que sirven fuera de lo común. Somos personas comunes, solo que comenzamos a hacer algo fuera de lo común. Hacer ese pequeño extra que otros no están dispuestos a hacer o que otros no quieren hacer. Ahora, la fidelidad comienza a 1 metro de distancia. O sea, a 1 metro de distancia. Los japoneses dicen, los siguientes 5 minutos determinan mi éxito o fracaso. O sea, la decisión que tomo cada 5 minutos determina qué voy a hacer con mi vida. Reparar tu devoción personal, tu relación con tu cónyuge, tu integridad en lo secreto, realmente lo que es más importante para desarrollar un liderazgo que sea extraordinario. Hacer sus devocionales cada día, estudiar la palabra, buscar tener una buena relación con su esposa, con su esposo, dirigirse usted mismo, autogobernarse, es lo que va a poner esa piedra que lo va a llevar a tener y a ser la persona que Dios dice que es. Un muro es tan fuerte como su eslabón más débil. En un equipo en el que usted está, y usted es la persona que va a caer, que va a pecar, que la va a embarrar, es el que va a hacer derrumbar todo el muro. Por eso, no permitas que la brecha esté en tu puerta. Recuerde, la batalla fue por su propio frente, en el versículo 10 lo vemos. Cada uno defendió su propio frente, cada uno construyó su propio frente. Muchas veces encontramos y reconstruyeron el pedazo que estaba frente a su casa. Responsabilidad, cada uno hizo lo suyo, cada uno reparó lo suyo, cada uno trabajó lo suyo, pero no lo grande, lo interno. Su devoción personal, sus relaciones, su integridad en lo secreto con Dios. ¿Cómo va eso? Porque ahí es cuando llegan estos pensamientos que no nos dejan avanzar. No soy suficiente, yo no sé, yo no puedo, me gustaría, pero no soy capaz. Es mi limitación, mi dolor, mi sufrimiento. ¿Sí se dan cuenta? Memillo. Enmemillados. Cuando estamos enmemillados con el yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no sé, mi dolor, mi sufrimiento, es que usted no me entiende, es que a mí nadie me comprende, simplemente estamos ensimismados y entonces de esa manera Dios no obra. Simplemente nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos de Dios al punto que ya Dios no está por ahí en nuestra vida y nosotros nos alejamos de Dios al punto que ni siquiera tenemos la capacidad de conectar con Dios. Ahí es cuando las personas dicen, pastor, es que yo ya no oigo a Dios. Pues ¿para qué? Si Dios le habla y usted no hace caso, Dios no le va a seguir hablando. Dios no es un hablador. Recuerden que Dios no busca expertos, Dios busca disponibles. Dios no busca gente experta ni profesional en lo que Él quiere hacer. Dios dice, sígueme y te haré un pescador de hombres. No, eres un pescador de hombres, te necesito, sígueme. No. Lo que sea que Dios va a hacer con usted, lo va a hacer cuando usted esté siguiéndolo con su disposición. Dios nos llama a los preparados, prepara a los que responden a su llamada. Dios nos llama a los que están ya preparados. Yo conozco una persona, me dijo una vez, yo le puse mi hoja de vida a Dios ahí enfrente. Le dije, Señor, ahí está mi hoja de vida, si tú quieres, llámame. Yo decía, ay, qué pecadito.
No, Dios no llama a los que se creen preparados. Dios es que prepara a quienes están disponibles, a quienes responden al llamado de Dios. El problema es que vivimos en una cultura de consumo espiritual, lo que les digo, usuarios de Cristo. Voy porque me gusta la alabanza, voy porque me gusta cómo predica tal pastor. ¿Quién predica hoy? Si ese predica, no nos importa la palabra de Dios, sino quién predica. Ay, si hay aire acondicionado, si no hay aire, si hay buenos músicos, si hay buen staff, si me dan una buena bienvenida, si me siento bonito, si me gusta como me siento después, entonces volveré. Porque hay un consumismo espiritual. Somos usuarios, muchas veces muchas personas hoy se hacen llamar cristianas, pero realmente no son seguidores de Jesús, solo son usuarios de Cristo. Espectadores, como si fueran a un cine. Que valoran más su comodidad, que esperan que Dios les dé todo lo que ellos quieren y no ellos salir de su comodidad para hacer la obra de Dios. Muchos escuchan, pocos construyen. ¿De cuál es usted? ¿De los que solo escuchan o de los que escuchan y construyen? En Santiago dice, no se engañen, no sean solo oidores de la palabra. Sean hacedores, porque el que solo oye y no hace, se autoengaña. Recuerde, dígase usted mismo, póngaselo así, haga una cartelera y péguela ahí donde se cepilla los dientes todos los días, que diga, no eres un espectador, eres parte de la reconstrucción. O eres parte de la solución, o ya estás siendo el problema. Si eres un espectador dentro de la iglesia, ya eres el problema. Pero si estás siendo parte de la reconstrucción propia, y de otros, entonces ya está siendo parte de la solución. ¿Qué clase de líderes somos? ¿Qué clase de líderes es usted? Porque aquí vemos cómo Nehemías nos señala la reconstrucción. Nehemías muestra un pueblo que reconstruye junto, pero el Evangelio nos muestra algo mayor, que Cristo está reconstruyendo su iglesia y cada creyente es parte del cuerpo. Ninguno sobra, pero tampoco ninguno hace falta. El que está porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Pero el que no quiere estar simplemente como los de Tecoa, se va a dejar a un lado. Jesús no vino a crear asistentes para iglesias. Yo no sé de dónde sacaron esa idea tan loca de que el afán es que la gente venga a la iglesia. No tiene nada que ver, no necesitamos. Jesús no vino a crear auditorios llenos de gente. No, eso no está en la Biblia en ningún lado. Jesús vino a ser discípulos de Él, discípulos activos, discípulos que sirven, discípulos que caminan los pasos del Maestro, que caminan los pasos de Jesús, que van por donde Él caminó, que hacen lo que Él hizo, que muestran a Cristo en sus vidas con su manera y su estilo de vida. Eso es lo que Jesús está llamando hoy. Recuerden que la obra de Dios avanza cuando usted deja de estar mirando y empieza a construir. Cuando usted deja de ser asistente y comienza a ser discípulo. Cuando usted deja de ser usuario y comienza a ser siervo. Cuando usted deja de ser una carga espiritual y comienza a ser un servidor de otros. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y lo que me ven hacer, háganlo ustedes. Le dice a los discípulos cuando les lava los pies. Lo que yo les decía la vez pasada, toalla o trono, ¿qué quiere? Que si quiere trono, se equivocó, ya está lleno, lo tiene Cristo. Necesitamos toallas para servir. Me encanta cómo en el capítulo 2 Nehemías dijo, el Dios del cielo nos dará el éxito. El Dios del cielo nos acompañará y les dice a los opositores, y ustedes no tendrán ni arte ni parte en lo que estamos haciendo. Reconstruyeron la muralla en 52 días. Iniciaron y terminaron con la puerta de las ovejas. Y ahí saqué a Ovejandra y a todas a Emoveja. Porque me encanta que Dios comienza y termina su obra con su propósito. Y su propósito no era el muro, no era en sí mismas las puertas. Eso era parte del cómo, pero no era el qué. Comienza y termina con adoración, con consagración a Dios, con obediencia, con ajustes para salir a hacer lo que Dios nos ha llamado. Pero tiene un propósito, la puerta de las ovejas. Por ahí entró Jesús. Y esto le apunta a Jesús. Así que si analizamos esto, podemos ver este arde. Atributo de Dios. Dios es soberano y dirige incluso los corazones de los gobernantes. Referencia a Cristo. Jesús es el líder perfecto que vino a restaurar lo que estaba perdido. Decide orar antes de actuar y preservar en la visión y perseverar en la visión de Dios que Dios nos da. Si Dios inicia la obra, Él proveerá lo que necesitamos. Comenzaron en la puerta de las ovejas y ¿dónde terminaron? En la puerta de las ovejas. Y la esperanza. Es necesario completar la obra.
Dios provee, pero necesitamos completar la obra. Confiar en Él, descansar en Él. Caminar conforme a lo que Él nos llama a hacer y nos ha llamado a hacer. Antes de terminar, quiero dejarles estas preguntas para que trabajen esta semana y pues si no han descargado la guía, pueden inscribirse para que descarguen la guía y podamos asignarles un mentor también para que los acompañe en el proceso. La primera pregunta es, ¿qué área de tu vida sabes que Dios te ha llamado a trabajar, pero estás ignorando o has ignorado? La pregunta número 2, que son 2 preguntas, ¿estoy siendo indiferente en algo que Dios ya me mostró? ¿Qué excusa me estoy dando? ¿Qué excusa estoy usando para no cumplir el propósito de Dios? Para no trabajar en el área que debo trabajar, para no reconstruir mi casa, para lo que no reconstruir lo que está frente a mí. Y 3, ¿dónde puedo empezar a servir o aportar hoy? Pregúntese, ¿cómo? ¿De qué manera? Con lo que usted es, con lo que usted sabe, con lo que usted puede hacer. Porque Dios no lo va a demandar con lo que no puede ni con lo que Él no lo preparó. Por eso, creo que la gran conclusión de este capítulo 3 y para nuestro liderazgo transformacional es esta. Dios no te pide hacerlo todo. Tranquilo, no tiene que hacerlo todo. Dios no le pide, nunca lo ha pedido y no está esperando que usted haga todo. Pero sí te pide hacer tu parte. Dios no te pide que hagas todo lo que tú tienes que hacer, ni que te cargues por lo que otros no hacen. Dios te pide que hagas lo que tú tienes que hacer bien hecho, con excelencia, como para Dios y no para los hombres. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, porque podemos confiar en ti y descansar en ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, te exaltamos, Dios, y ponemos nuestra vida en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes y nos guíes a vivir conforme a tu verdad, a ser esos líderes transformacionales que dejan de ser espectadores para volverse siervos, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Chao.